Bueno, pues ya vamos a entrar a los temas del día. Usted sabe que pues uno de los aspectos que pues ha resaltado el próximo gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum es la construcción de vivienda. Estamos hablando de la promesa de construir 1 millón de casas, sobre todo en el segmento de vivienda social. Y para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañan esta tarde, está Luis Alberto Moreno Gómez Monroy. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi. Luis Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un Luis gusto. Alberto, pues a partir de lo que se ha venido mencionando, de los aspectos que busca desarrollar en la economía la próxima presidenta de México, ¿cómo ves este planteamiento de construir 1 millón de casas en la próxima administración? Creemos que es importante el planteamiento por parte de la doctora, la presidenta electa, en virtud de que es un área de bienestar donde nosotros como constructores no hemos podido atender en su totalidad. Entonces, sí sentimos que es un área importante que debemos de ver con buenos ojos este planteamiento. 1 millón de viviendas en 6 años es un dato interesante, un dato importante, que tenemos que nosotros ver la manera en que cómo nos sumamos y cómo podemos hacer esto, y sobre todo, pues yo creo que si hacemos eh, trabajo en conjunto, podemos lograr no solo 1 millón de viviendas, sino podemos lograr que sean 2 millones de viviendas para este sector que tanto se necesita en la población de México. Claro. Luis Alberto, desde tu perspectiva, ¿cómo detonar la construcción de ese volumen de casas cuando hemos visto que en los últimos años la vivienda, sobre todo de interés social, ha disminuido sensiblemente su producción? Bueno, yo creo que hay dos sesgos que debemos de atacar. Uno, la parte de la demanda. Nosotros creemos que es importante que la gente que no le alcanza para adquirir una vivienda en los valores entre 500 y 600 mil pesos, se necesita de apoyo en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Apoyo para que la diferencia entre el crédito que se le otorga o el financiamiento que se le otorga le llegue al monto necesario para la compra de una vivienda. Eso es indispensable. Las casas valen 600 mil pesos, están otorgando créditos entre 480, 470 mil pesos, entonces ese gap, esa diferencia es muy difícil de obtener. Solo con apoyos directamente al beneficiario, al derechohabiente del Infonavit o Sí, del FOBISTE se pueden lograr esto. Y del otro lado, pues es la parte de la oferta. Es buscar alternativas en un ordenamiento territorial, tener un ordenamiento territorial en los municipios donde se detona esta vivienda. Dos, es buscar alternativas de solución del problema hídrico, del agua. Y tres, en algunas zonas del país, también la solución al problema de la luz, ¿no? Aunado a esto, pues también hay que pensar que no nada más el problema de la vivienda para estos sectores es en el mercado formal, sino hay un mercado de carácter informal de personas que no tienen derecho a una seguridad social, donde también se debe de contemplar y se debe trabajar en ello. Es el 54% de la población en México y debemos de pensar también en alternativas de solución en ese sector. claro. Luis Alberto, también dentro de los planteamientos de la administración que está por comenzar está pues el hecho de que Infonavit regrese a la construcción de vivienda. ¿Cómo ves esa posibilidad? Mira, no conocemos a ciencia cierta las reglas de operación de cómo sería el mecanismo de que el instituto generara esa forma de trabajar. Creemos que debemos de cuidar mucho cómo se hacía anteriormente la construcción de vía directamente del Infonavit. Creemos que es una puerta que si no se vigila o no se hace bien puede generar corrupción, cosa que ya estaba totalmente eh, fuera del Sí, Infonavit, o sea, no se estaba generando, no se está generando nada de corrupción dentro del instituto para la generación propiamente de construcción de vivienda, y creemos que debemos de hacerlo con mucho cuidado y debemos de cuidar que el instituto no se nuevamente vuelva a las prácticas que anteriormente se hacía.
Desde 1972 al 92 hubo construcción directamente a través del instituto y como ustedes saben, pues Sí. estaba muy mal financieramente el Claro, Infonavit. terminó Entonces quebrando creemos el que instituto, ¿no? Ya se nos claro, olvidó que, pues, en algún momento debemos de, perdió su capital el Infonavit. sí, debemos de hacerlo con mucho cuidado y cuidar que no se vuelva a repetir esas normas, esas regulaciones que abren puertas de corrupción, que no creemos que sea lo óptimo, ¿no? Porque el dinero es de los trabajadores y finalmente se tiene que cuidar que ese dinero sea bien invertido y bien manejado. Claro. No creemos que es una mala posición, pero debemos de cuidar esa circunstancia en virtud de que el instituto busca la construcción para viviendas en un sector donde no se está atendiendo, ¿no? Ujú. Luis Alberto, de alguna manera el Infonavit tendría que apoyarse en las empresas constructoras de vivienda para este objetivo, puesto que pues ellos no tienen tierra, no tienen maquinaria, no tienen trabajadores que puedan hacer una construcción masiva de casas. Sin duda es parte de las cosas que debemos acordar, de las partes que debemos consensar. Nosotros creemos que para generar 75,000 viviendas al año, que es el target del instituto Sí, en la construcción, pues se tiene que formar una estructura de casi 7,000 personas, una estructura que es enorme sí. y que el tiempo es muy corto para la presidencia de la República generar esa estructura y generar la vivienda que se necesita. Pero si se recarga a través de mecanismos con todos los que sabemos hacer esta vivienda, los que tienen el conocimiento, el know-how y la tierra, podría ser una sinergia importante y volverse un círculo virtuoso, ¿no? Claro. Para la generación de esa vivienda. Claro, ¿en qué medida, Luis Alberto, también pues la construcción de casas podría detonarse en los próximos años a partir pues del fenómeno del nearshoring, traer nuevas fábricas al país requiere también vivienda para sus trabajadores? Sin duda es una oportunidad enorme para el país, para la industria, el generar esta posibilidad de construcción de vivienda en las zonas donde está llegando la inversión, las zonas donde están buscando industria en manufactura o servicios. Entonces nosotros debemos estar preparados y es lo que decía en un principio, con el ordenamiento territorial en esos municipios donde genera mayor demanda y teniendo la infraestructura necesaria, aunada con la fortaleza financiera del Infonavit, se puede generar esta parte. No olvidemos que el Infonavit tiene una bolsa importante de dinero que puede generar esa, pues digamos, ese financiamiento en las zonas donde está generándose nuevos empleos. También buscar alternativas de solución en las zonas donde no se está generando esa llegada de inversiones para que se vuelvan atractivos y nosotros atrás de ellos generar esa construcción de vivienda. Claro, La vivienda se construye siempre y cuando hay empleo. No podemos generar nosotros una vivienda sin que por haya alguien supuesto, que compre la claro. casa, ¿no? En ese sentido, Luis Alberto, ¿en qué medida sería conveniente también flexibilizar pues las reglas de operación de Infonavit? A veces un trabajador tiene que pues estar acumulando ahorro por más de 15 años para poder acceder a un crédito y hoy por hoy pues difícilmente un trabajador puede de la noche a la mañana acumular ese ahorro. Fíjate que en las últimas años ha generado una disrupción muy importante en el otorgamiento de créditos. Hay créditos de muchas maneras de obtenerlo y se ha flexibilizado muchísimo la forma de obtenerlo, tanto para adquisición de vivienda nueva o usada, como autoconstrucción y autoproducción propiamente, compra de lotes con servicios. Entonces hay una gama importante de créditos que se están otorgando y el tiempo en que la gente pasa, que adquiere su trabajo y pasa para la cotización y tener opción de un crédito no es un tiempo tan largo. Sí, Creo que al final del día se ha flexibilizado mucho y hay muchas maneras de obtenerlo. El problema es que los valores de las viviendas, por todo lo que conocemos, el valor de la tierra, el valor de los materiales, el valor del dinero ha aumentado muchísimo y los costos de la vivienda han tenido un incremento importante y en muchas de las ocasiones el crédito que se les otorga no es suficiente para la compra de una casa. claro. Entonces es donde ahí tenemos que trabajar todos, buscar alternativas y buscar consensos para sacar
que ese crédito sea suficiente para una vivienda para todos los mexicanos en nuestro país. Claro. Y equipar estas casas, Luis Alberto, con temas ambientales, supongo que elevaría aún más el precio, ¿no? Ahora que se habla mucho de la vivienda verde. Pues mira, es parte de los requisitos en muchos de los proyectos tener vivienda sustentable. Dentro de los planes de la ONU para el 2030 es un requisito indispensable que la vivienda sea indispensable, y también dentro de los financiamientos propiamente, muchos de los bancos nos están pidiendo que sea una fecha límite del 2030, Sí. donde nuestras viviendas tengan cero huella de carbón y cero huella hídrica, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello para que también no sea un impacto al precio, finalmente, buscar alternativas de solución a través de tecnología nueva, moderna, que cambie y sea un efecto disruptivo en la construcción Por de estas supuesto. casas, sin que tenga esto un incremento en los valores propiamente, ¿no? Es muy Sensible. complicado porque la tecnología pues, nueva es una tecnología que cuesta, pero Claro. pues, cuando haces esto de manera masiva se Se vuelve puede a arreglar. escala y Claro que sí. se puede arreglar. Pues Luis Alberto Moreno, presidente de la Canadevi Nacional, gracias por acompañarnos esta tarde para pues entender cuáles son los retos que tiene el sector vivienda. Que tengas muy buena tarde. Y estamos listos para nuestra